Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Cindy Valdés y hoy quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro programa Pláticas Imprescindibles para tu Vida, donde cada semana compartiremos contigo temas sobre salud, belleza, motivación, superación personal, emprendimiento, empoderamiento y muchos otros temas más que puedan ayudarte a tu crecimiento personal y espiritual. El día de hoy, como la fecha está cerca, tenemos un tema muy importante y creo que va a ser muy valioso para ustedes, pero posiblemente también sea un tema muy sensible. Así es que, pues el motivo por lo que lo queremos hacer es para que podamos aprender un poco la importancia que tiene una buena relación de las madres con los hijos y también asimismo cómo los podemos afectar o cómo podemos también sanar nuestras heridas de infancia para romper patrones con nuestros hijos. Y para eso tengo una invitada muy especial. Ella es, ahorita al final les vuelvo a comentar, pero ella es Ivonne Beatriz Chávez Castillo. Ella es psicóloga, también estudió educación preescolar, tiene una maestría en psicoterapia gestalt infantil y del adolescente, una especialidad en neuropsicología clínica y también otra maestría en educación inclusiva y muchos otros estudios más. Así es que hoy queremos darle la bienvenida a la psicóloga Ivonne. Bienvenida. Ay, gracias, qué honor. Es un placer. Gracias. Oye, pues estoy muy feliz, como te dije, de estar aquí porque es un tema que creo que es de gran necesidad actualmente y me ha apasionado mucho porque en todos los programas casi se repite que yo les diga que nuestros hijos vienen para hacernos crecer y hacernos como que encontrar lo mejor de nosotros, porque yo en lo personal pienso como vas a ser la guía de alguien, pues no puede ser cualquier guía y nadie está preparado. Exacto. Nadie, nunca, yo creo que no estamos preparados, no hay una guía especial porque todos somos diferentes, pero cada uno tenemos y debemos de valorar esa oportunidad que se nos dio, pero también de tomarlo con la importancia que se tiene, porque estás guiando, estás enseñando a una persona hacia cómo se va a guiar en la vida, ¿verdad? Entonces, pues es importante, pues vamos a tratar muchos temas, el apego, todo eso, cómo podemos generar una buena conexión con nuestros hijos para al final de todo, siento que sanamos nosotros, sanan ellos, ayudamos a sanar más gente y mejoramos el mundo. Exactamente. Siento que lo que platicaba con una amiga, Monse, que realmente nuestros hijos vienen literalmente a trabajar, o sea, como eso aparte de a limpiar ahorita en cierta manera la parte emocional, o sea, sí, del mundo, la verdad. O sea, nosotros estamos como escarbándolos y ellos nada más van a venir a adornar como las cosas tan maravillosas que nosotros le podemos dar. Claro. Oye, de hecho yo pensaba hace poco en mi mente, ¿verdad? Decía, yo creo que todas las mujeres que queremos o vamos a ser mamás, bueno, los hombres también, pero ya hemos hablado aquí el hecho de que para mí sería como súper importante tomar terapia antes de casarte, pero sobre todo antes de tener hijos, porque ya lo hemos visto también en episodios anteriores, cuando llega cierta etapa de los niños, especialmente en la adolescencia, nosotros decimos que el problema es los adolescentes y muchas veces somos nosotros porque estamos tratando. Es cuando salen ahí todas las cositas que venían guardadas en la mochila. Y te puedo decir que en mi caso no fue la adolescencia, fue recién nacido. El tuyo. Sí. Ahí me sacó todo lo que yo pensé que había sanado. Dije, pues no tengo, no sé, o sea, no tengo problema en la parte de... Porque cuando yo me embaracé, yo estuve trabajando mucho en terapia, trabajé mucho en mi persona. Entonces yo decía, ay, estoy preparada. De hecho, mi embarazo fue la cosa más hermosa, más tranquila, más relajada. Hubo varios incidentes en edenes, pero la saqué adelante, o sea, no me quedé enganchada. Estuve de repente en terapia, y fue cuando nació, fue ahí donde mi hijita
no, mijita, todavía te falta cosas que trabajar. Como dice una bioterapeuta, que el mamá es como una cebolla. Lloras cada vez que quitas una capa y esa cebolla pues es capa tras capa, tras capa, tras capa. Y pues hay que trabajarla, Claro. hay que sacarle las capas. Y es muy importante hacerlo. Bueno, ahorita, y yo creo que muchos, voy a dar el contexto para entender la plática que vamos a tener hoy, porque hace poco veía un post que decía, ¿cómo ves a una persona, la juzgas o eres, no me acuerdo, algo así como que o eres empático o eres comprensivo, vaya? Entonces decía, digamos, un arquitecto que tiene su casa, pues que, o que no tiene una casa, o que no tiene su casa así toda super wow, decorada, a un maestro que su hijo a lo mejor no puede aprender, etcétera. Y venía también un psicólogo que tiene problemas con sus hijos o que sus hijos son muy rebeldes, etcétera. ¿Cómo los ves? Los juzgas diciendo que cómo, con todo lo que saben, cómo no pueden con sus hijos, o actúas sobre la compasión de que pues ellos, aunque saben, están en el mismo camino que tú. Entonces, ¿cuál ha sido el mayor reto para ti al ser una psicóloga, pero también mamá? Mi mayor reto yo creo que ha sido el ser una mamá respetuosa y amorosa cuando a mí nadie me lo ha enseñado. Yo tengo un compromiso muy grande con todas mis familias edenes que confían en mí para ayudarles a sus hijos. Me siento con el compromiso de poder realmente hacer lo que les digo que recomiendo hacer. Y sobre todo tengo un compromiso con mi hijo. Porque durante muchos años yo pedía ser mamá. Y en mi primer matrimonio no pude tener hijos. Y cuando conocí a Ernesto, yo dije, él quiero que sea parte de una familia conmigo. Y yo todos los días abría mis brazos y le decía a mi universo, a mi divinidad, estoy lista para ser mamá. Entonces yo creo que lo que menos puedo hacer por mi hijo, por haberme escogido como su mamá, es ser esa mamá respetuosa y amorosa que él se merece. Entonces no ha sido nada fácil porque no me lo enseñaron mi mamá. Mi mamá jamás se acercó conmigo a abrazarme, jamás, cuando yo estaba en un desborde emocional. No estoy diciendo que nunca me abrazó, porque si nunca me hubiera abrazado no estuviera existiendo en este mundo, porque el órgano que el único órgano con el que no podemos sobrevivir, o sea, hay estudios que se han mostrado, es la piel. O sea, podemos vivir sin ver, podemos vivir sin el gusto, podemos vivir sin escuchar, pero sin el tacto no podemos vivir. Y hay evidencia científica donde se ha mostrado que los niños que no tuvieron tanto contacto físico, a los 2 años se mueren. Wow. Sobre todo niños institucionalizados. Entonces, yo creo que, yo vuelvo a repetir, mi mamá no es como que nunca me dio cariño, nunca me amó. Claro que sí me amaba mi mamá, pero ella traía sus cosas que yo le despertaba a ella, que no sabía hasta ahora, ya lo sabe. Entonces, pues mi mamá no me enseñó a ser una mamá amorosa y respetuosa. Claro. Para nada. Entonces ha sido mi mayor reto serlo con mi hijo, porque es lo único que puedo hacer después de haberme escogido como mamá, existiendo tantas mujeres. Esa almita me miró a mí, por fin. Porque me acuerdo cuando un año antes, yo cargué a mi sobrino. Mi hermana se fue a un convivio y yo le dije, déjame aquí déjamelo, era recién nacido, o sea, era de días. Y yo lo cargué y le dije, ¿por qué a mí no? ¿Por qué no me escogen a mí? ¿Por qué no tengo a alguien un alma que me mire? ¿Por qué tan mal estoy? Y pues no era mi tiempo. Y lo agradezco, porque yo creo que si no pudiera hacer lo que realmente quiero, como ese reto grande de darle lo mejor. Porque antes de ser mamá, claro que fui a terapia. Y eso fue lo que sé que me ayudó a conocer a Ernesto. Claro.
Bueno, primero que nada quiero agradecerte porque nos compartes esto y porque sé que hay mucha gente allá que nos está viendo que ha pasado circunstancias similares como la tuya y queremos compartirles que no estamos solas, No. que hay una oportunidad para salir adelante, siempre Totalmente. la hay. Y que más que tú, que aparte de ser psicóloga, has tenido la experiencia que nos estás comentando y lo que vamos a platicar ahorita. Entonces, pues ojalá que si hay alguna mamá que nos esté viendo y está teniendo una mala relación con su hijo, yo sí he pensado eso, porque a todos nos puede pasar en un momento donde digas, what, ya no puedo, ¿qué pasa? Es porque está ahí despertando cosas, pero nunca es tarde para hacer un cambio, para sanar y para ayudarlos también. Claro, o sea, yo estaba comentando que yo, en mi caso, mi hijo tiene 3 años, entonces no ha llegado a la adolescencia. En mi caso empezó todo desde que nació, o sea, la verdad que no me siento orgullosa de contarlo, pero es real. Yo lo sacudí y lo aventé en la cama de recién nacido. O sea, vuelvo a repetir, no me siento orgullosa, no me siento tampoco culpable, me siento responsable, tanto que lo estoy trabajando con él porque sé que esto tuvo consecuencias, porque él es más sensible a los ruidos, es más sensible a los sonidos fuertes y sé que es mi responsabilidad. Y cuando hablo de responsabilidad, por eso digo, no me siento culpable, me siento responsable, porque cuando hablo de responsabilidades respondo con habilidad. Y en ese momento no tenía habilidades para responder con mi hijo de una manera amorosa y respetuosa como él se la merecía, porque traía habilidades de ser una mamá desesperada, una mamá que no podía avanzar porque sentía que estaba atrapada al ser mamá. O sea, siempre había querido ser mamá y me sentía atrapada. Sé que muchas mamás, y lo he platicado con varias mamás y he escuchado varios testimonios que se sentían de la misma manera, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo hablo por mí y después mi esposo y yo, bueno, Ernesto y yo dijimos, esto no es normal. Y yo fui inmediatamente a terapia. O sea, no quise esperarme a que pasara. Yo creo que ese es el problema muchas veces que como mamás decimos, o muchos pediatras o muchas personas dicen, al rato te pasa. Es parte, o sea... Parte de la depresión postparto y así. Pero no porque sea normal, por esos desajustes físicos que también hay, no significa que lo normalicemos, significa que necesitamos hacer algo. O sea, para mí fue donde yo dije, esto no, déjate tú lo que es normal o no es, no me siento a gusto, porque yo sé que esto lo está dañando, porque yo sé que yo ayudo a muchos niños a sanar en su infancia por todo lo que vivieron en embarazo y en los primeros meses de vida. Entonces, yo tengo una gran responsabilidad de información y no puedo hacerme, o sea, no puedo hacerme loca diciendo que, sí, tipo, pues al rato pasa y mientras lo vivo así, no, fui luego a terapia. Y ahí es donde aprendí a tener mucha paciencia, aprendí a fluir y aprendí el mensaje que mi hijo me vino a enseñar. El mensaje de mi hijo fue a soltar, a fluir, por eso ahorita de que llegué tarde, fue como voy a fluir, o sea, mi hijo ahorita me pide que lo duerma, lo voy a dormir. Si con toda la pena sé que me miraste para poder hacer este episodio, lo agradezco, pero también tengo una responsabilidad con él. Y bueno, te agradezco que haya tu comprensión de esa idea. Digo, no hay que tratar de verdad, pero me gusta ser puntual, pero pues no alcancé. Y entonces sí en esta parte me siento como muy responsable con mi hijo para poderlo hacer. Y llegó la etapa y cuando fui a terapia aparecieron muchas cosas de recién nacida. O sea, cosas que estaban guardadas y que en la terapia salió. ¿Y qué pasó? Pues sí, claro, mi mamá, o sea, no es que no me haya querido, es que no era lo que ella esperaba. Porque mi mamá tuvo una pérdida, luego tuvo a mi hermano. Entonces, como tardó mucho en el embarazarse, dijo, pues de una vez. Pues claro, ese de una vez llegué a los 3 meses. Entonces mi hermano, o sea, de hecho yo cumplo años primero y luego mi hermano. Entonces mi mamá, cansada, fastidiada, pues me tuvo a mí. Entonces, ¿cómo me miraba? Cansada y fastidiada.
Entonces eso que dicen, ay, los bebés no se acuerdan nada, claro que sí, se guarda en nuestro sistema nervioso. Entonces, cuando yo cargué por primera vez a mi hijo en esas circunstancias que está guardado en mi engrama, todos esos estímulos se juntaron y activó ese sistema nervioso, ese recuerdo inconsciente, implícito que está guardado en mi sistema nervioso. Y me hizo actuar así, como en cierta manera, no es que mi mamá lo haya hecho, a lo mejor, no lo sé, pero sí lo sintió. Y eso fue lo que yo hice. Claro, gracias a Dios físicamente no le pasó nada a mi hijo porque Ernesto, gracias a Dios, se tomó un mes de estar conmigo y aparte para mí fue muy difícil porque yo no tuve a tribu, porque fue la pandemia, mi hijo nació en plena pandemia. Es cierto. Entonces nadie quería ir a visitarme por cuidar a mi hijo y lo agradezco totalmente. Pero no dejé de estar sola. O sea, dejé de estar sola, de no platicar con nadie, de estar en la mecedora, de no poder estudiar, de no poder ir a mi consultorio, porque pues exponerlo al niño, todo. Entonces fue, pues cansancio, me despertó toda, la sustancia hormonal, lo que traía guardado en mi sistema nervioso, pues tuvo que salir toda esa basura que traía adentro. Y fue donde ya pues encontré en la terapia que pues sí, mi mamá cansada, fastidiada, lo guardé yo todo eso. Entonces mi mamá, donde ella fue difícil porque tener como 2 bebés sola, porque pues mi papá, al fin y al cabo, o sea, mi papá pues su pensamiento de que el hombre es el que trabaja, la mujer es la que cuida, tú no trabajas, mi mamá también dejó de trabajar. Por cuidar, entonces también ella estando sola, porque su mamá tampoco nunca la quiso apoyar con nosotros, pues mi abuelita, parte, o sea, su suegra tampoco, porque no fuimos los primeros nietos, entonces fue así como que mi mamá la vivió sola, esa casi, o sea, la misma situación se repitió en mí, y pues por ende, claro que reaccioné así, o sea, por eso digo, no me siento culpable, me siento responsable. Entonces con esa manera yo fui a terapia porque dije, esta habilidad que estoy respondiendo no es la que quiero para mi hijo porque no se lo merece. Por fin me escogió como mamá, alguien, yo lo menos que puedo hacer es lastimarlo. Entonces ahí fue donde trabajé un proceso muy profundo, así se llama figura fondo, y es donde trabajé como la representación de mi mamá cargándome, donde también trabajaron conmigo parte de hipnosis y todo. Y fue donde, la verdad, también me acuerdo de estar en el aeropuerto que iba con mi hermana. Yo vi, mira, Luis Ernesto estaba llorando lo que yo estaba tragándome, porque nuestros hijos hablan lo que nosotros nos callamos. O sea, está comprobado científicamente. Entonces, y aparte yo lo he comprobado como mamá también. Entonces, mi hijo estaba grita en el aeropuerto llorando, gritando, y yo estaba así con unas ganas de morderlo y con unas ganas de vivo el bote de basura y me dieron ganas de aventarlo. Y yo dije, esto no está bien, o sea, no está bien, no está bien, no está bien. Entonces mi mamá como que lo entendió. Mi mamá ya había de terapia, o sea, mi mamá me acompaña un chorro ahora como ser mamá. Y bien bonito, al rato te cuento por qué. Pero el punto es de que en ese momento mi mamá me quita al niño y yo como que respirando profundo y viendo todas las estrategias para estar en la calma. Llegando a Tijuana, mi hermana de que súper linda me cuidó al niño y mi mamá como que para yo estar sola, pero pues como ahorita me platicaba con Chico, el problema no es expresar la emoción nada más, el problema es que te quedes con esa emoción ahí enganchada y que lo pases como X, o sea, está bien, o sea, no. Entonces ya le hablé a mi terapeuta urgente, por favor, necesito que me atiendas, acabo de sentirme así, acabo de pensar esto y esto no es lo ideal. Me acuerdo que me fui allá arriba, trabajé la sesión virtual y ya se cuenta de que súper padre. Llegué y abracé a mi hijo y de verdad que a la fecha le tengo una paciencia la mayor parte del tiempo, o sea, mucha paciencia como antes, o sea, sí me desesperaba. Ay. Sí, cañón. Pero ha sido trabajar porque cada etapa, Cindy, cada etapa de nuestros hijos nos van despertando cosas que, por ejemplo, en mi caso fue recién nacido. En el caso de otros a lo mejor va a ser la adolescencia. En el caso de otros va a ser a lo mejor a los 6, 7 años. Cada uno de nosotros como mamás tenemos nuestra historia, nuestra herida. Y cuando pasan las situaciones externas es lo que va a hacer que se despierte esa herida y que actuemos de una manera pues irrespetuosa para nuestros hijos. Para nosotros y para nuestros hijos también. Y me encanta lo que comentas porque
Yo creo que, bueno, ahí entra, porque también lo conoces en el tema de la psicología, qué difícil para ti porque conocías, digamos, la teoría y conocías todo y ayudabas a gente, llega tu oportunidad y te toca un reto siendo psicóloga y algo tan difícil como eso. Hace un tiempo escuchaba de una persona que comentaba que no había podido ver a su hijo, no lo quería, le tuvieron que ayudar con él y ella no lo podía ver y yo en mi mente yo decía, ¿cómo? O sea, yo en ese momento no lo podía creer, pero luego empecé a ver que más gente pasaba por esa situación y entiendo el tema de la depresión postparto y de los días difíciles. También está el tema de las expectativas de que como vemos en las redes sociales y quizá también en lo que se vende en el marketing de que ay, la maternidad así, es así, llegas y te encuentras con los detalles del embarazo, luego los cambios en el cuerpo, los cambios hormonales, nace el bebé, el tema con la pareja, el tema con los niños, o sea, es un tumulto de emociones y situaciones que créanme que todas las pasamos de distintas formas. Exacto. Pero ahí es donde es bien importante lo que actualmente le llaman, o sea, la inteligencia emocional y el hecho de conocer tus emociones y el autoconocimiento, que va en parte del trabajo de lo que comentas, conocer por qué te pasa eso, de dónde viene el por qué estás actuando así con tu hijo, con tu esposo, con quien sea, pero especialmente con tu hijo. Ahorita que comentas qué difícil, pero cuántas mamás allá nos están viendo que están pasando por lo mismo y los hijos van a repetir eso mismo porque no estamos acompañándolo en las emociones, porque como tú bien lo dijiste al principio, nadie, quizá a ti que nos estás viendo, nadie te lo enseñó. Totalmente. Pero eso no quiere decir que no lo puedas aprender. Yo creo, Ivonne, que todos tenemos algo que trabajar y es importante que lo hagamos, sobre todo las mamás, porque pues somos en gran parte las que estamos más tiempo con nuestros hijos, y hace tiempo a un médico que nos acompañaba decía que pues él ve enfermedades terminales, etcétera, más bien no era un médico, era un biólogo, pero atiende enfermedades terminales, y él decía que él, en toda su experiencia y científicamente, si mal no recuerdo, está visto que un niño que no tiene contacto con una figura de mujer, o sea, materna, tiende a desarrollar muchas enfermedades. Exacto. O sea, que sí, obviamente hay muchas situaciones en cuanto puedan perder a su mamá o por cualquier razón no pueda estar, pero que siempre se recomienda que haya una mujer cuidándolo. Por eso, entonces, eso a mí me impactó porque totalmente. No importa la edad que tengan nuestros hijos, porque hay mucha gente que dice, bueno, pues ya están grandes, ya están casados. Yo siento que siempre es buena oportunidad sanar nosotros como mamás, porque cualquier cambio que hagamos se va a ver reflejado en ellos, porque no sabemos que eso, más bien lo que hicimos con nuestros hijos ya lo estamos viendo con nuestros nietos, entonces sí, claro, lo qué heredamos. Difícil. Pero ojo, o sea, no creas que fueron estos 2 episodios y aparte fue así como que, ay, ya, nada más en unos meses y ya, ahorita le tengo la paciencia. No, claro que fueron 2 años en el trabajo en mi trabajo, para poder ser respetuosa con mi hijo, porque yo caía en una sensación de desesperación, de impotencia, que fueron las emociones que mi mamá vivía en su momento cuando yo nací. Claro. Entonces, y mi mamá después todavía seguía, o sea, yo, la percepción que yo tengo de mi mamá, a lo mejor mi tía, mi prima, pueden tener una percepción de mi mamá diferente, pero yo es lo que veía en mi mamá, por eso cuando de hecho trabajo a veces pacientes hermanos, les digo, me dicen, pues ya, tú ya sabes cómo es mi papá, y yo, no, ¿cómo es? ¿Por qué? Porque el papá de un hermano y del otro hermano son totalmente diferentes. El papá que yo veo es diferente al de mi hermano. Entonces, por ejemplo, yo veo a mi mamá de una manera y mi hermana o mi hermano van a ver a mi mamá totalmente diferente por lo que ellos vivieron y recibieron de parte de mi mamá. Claro, porque ¿sabes? También fue otra etapa, fueron otras circunstancias, etcétera. Claro. Pero, por ejemplo, aquí entramos un poquito en el origen de todo. ¿Cómo ha sido o cómo fue
la relación con tu mamá para poder entender un poco el trasfondo de por qué tenías esa situación con tu hijo. Pues mira, como que siento que se hizo una bola de nieve. O sea, yo tenía esa información, yo no era planeada, yo no estoy diciendo que a lo mejor no era deseada, pero pues no era como que lo que mi mamá quería en ese momento. O sea, ella quería disfrutar más su primer hijo, enfocarse en su primer hijo, y pues llegué yo, y pues aparte muy diferente a mi hermano. O sea, hay videos donde se nota, donde yo estoy tranquila y mi hermano es un torbellino. Y yo empecé como en esta parte cada vez a sentirme menospreciada, porque, bueno, es que sí estaba difícil. O sea, me trabo porque sí son muchas cosas. En mi infancia para mí fue muy difícil porque mi mamá quería quedar bien con su mamá. Entonces, ¿por qué quería quedar bien con su mamá? Porque ella amaba a su mamá. Entonces, su mamá, pues en cierta manera, se veía que había pues una preferencia por ciertos hijos. Entonces mi mamá se desvivía por su mamá, pero tan al grado de desvalorizar y minimizar lo que me hacía su mamá y su hermana. Ok. Entonces yo iba con mi mamá y le decía, mamá, es que mi tía me hizo esto. Mi mamá la confrontaba y esa tía le decía, está exagerando, no le hagas caso. Y para que evitar problemas mi mamá con su mamá y que no hubiera existido un problema, mi mamá así como, no seas exagerada, Ivonne. O sea, había maltrato físico, había maltrato verbal y hasta a veces sexual por parte de la familia de mi mamá. Pero yo le decía a mi mamá, pero mi mamá como, yo la entiendo, o sea, ahorita ya como yo la veo a mi mamá y yo sé por qué lo hizo, porque ella también quería ser vista por su mamá. Y su mamá pues no la miraba. Claro que al final, en sus últimos meses, yo la vi a mi abuelita y yo sé que ella quería saber de mi mamá, pero pues ahí había una situación dinámica familiar un poquito difícil que la limitaba. Entonces yo le decía a mi mamá, o sea, yo recuerdo mucho donde yo quería agarrar un pajarito porque por parte de mi papá yo era más libre, porque ahí era como muy suelta la cosa, y en la familia de mi mamá era todo recto, siéntate bien, no hables, no comas, no engordes, pórtate bien, o sea, y en parte de mi papá era sé libre. Es más, me decía mi abuelito por parte de mi papá la tiburona, o sea, de cómo era, o sea, pues andaba muy activa, me encanta estar activa. Y son cosas que he trabajado mucho en mi terapia para poder regresar por un lado tenías una mi parte esencia. y la otra, Porque claro, mi esencia es haber estado movida, es estar así, pero en cierta manera mi parte de materna, o sea, mi familia materna, me lo opacaba porque no era bien vista. Yo soy paterna, aparte, o sea, mis genes más activos son paternos, de mis hermanos son maternos. Entonces ellos se parecen más a la familia de mi mamá. Okay. Entonces son más aceptables para la familia de mi mamá que yo. Entonces, ¿qué pasaba? Pues claro que me veían como la mala. Entonces, la familia de mi papá me enseñaron como que, ay, mira, es un pajarito que está enfermo, vamos a darle de comer. Entonces yo voy a la casa de mi abuela materna, tenían un pajarito, una de las hermanas de mi mamá. Yo le digo, mira, vamos a ver el pajarito. Pues claro, era una niña. El pajarito se fue. Imagínate cómo me fue de regaños horribles, de humillaciones. Una niña. Claro que yo veía que mi mamá no me defendía, pues yo todo me lo guardaba, de que no mames, digo, no manches, mamá, o sea, ¿por qué no me defiendes? O sea, era como una sensación, ¿por qué no dices algo? ¿Por qué me están regañando enfrente de ti? Entonces yo volteé a ver a mi mamá y mi mamá así como permitía eso por lo mismo. La entiendo porque mi abuelita tenía una embolia, tenía diabetes, tenía un chorro de cosas, y lo que menos quería es que fuera ella la causa y la razón de una enfermedad o una muerte de su mamá. Entonces ella se lo guardaba y pensando, mi mamá por falta de conocimiento, que no me iba a afectar a mí, que no había problema porque era una niña, que al rato se me iba a pasar. Pero toda esa información se me quedó. Entonces, pues todo ese resentimiento de ¿por qué no hiciste algo, mamá? Todo ese resentimiento, ese dolor de ¿por qué te quedaste callada?
pues yo lo guardaba. Y después, aparte mi mamá tenía sus heridas, donde yo a mi mamá le despertaba cosas que no podía cambiar en mi papá porque yo me parezco a mi papá, aparte. O sea, Uy. entonces, como que todo o sea, digo, fue una bola de nieve. Por eso te decía, no hay una receta. O sea, mi caso a lo mejor puede ser parecido al de muchas, pero no va a ser nunca igual. O sea, por eso se hace un análisis. Por eso yo como terapeuta cuando me dicen, ay, me le pasa esto, me dijo, hay que hacer un análisis. No te puedo decir de que es esta razón o esto porque hay cosas, hay muchos factores físicos, genéticos, dinámicos, demasiadas cosas que pueden estar interfiriendo en el comportamiento de un niño. Entonces, pues, y luego aparte, otra, yo soy zurda. Y pues allá en esas temporadas, los zurdos es mal visto, o sea. Entonces imagínate, mi abuela me quería amarrar la mano para yo aprender a ser derecha. Entonces, ser zurdo, o sea, ser como la manzana, o sea, la discordia, o sea, como que la que echa a perder el frijol del arroz, yo era en la familia de mi mamá. Entonces, aparte también era gordita, y era lo que te decía, claro, yo era gordita porque yo quería ser vista por mi mamá. Mi obesidad era para que mi mamá me viera, de que mamá estoy aquí, mis hermanos flaquísimos, y yo siempre grandota, robusta, y así era. Entonces después, pues todo se fue acumulando, todo lo que vivía, después mi mamá tuvo ahí una diferencia con su familia, por fin se separó de ella, por fin, pero por otras razones, o sea, no fue por mí, Claro. fue razones de esa familia que se separó. Bendito Dios que pasó eso fue como mis 9, 10 años, o sea, pero sí, o sea, era de mucha, de nada de afecto, de nada de abrazos, de nada de contacto físico, todo tenía, o sea, si hacías las cosas bien era como, no podías mancharte, no podías usar juguetes, a mí me catalogaban que yo me robaba juguetes, o sea, la hermana de mi mamá, como que no podía usar los juguetes, o sea, no podía usar juguetes, mis papás eran económicamente bajos, o sea, no muy bajos, gracias a Dios, pero pues no como pudientes como la familia de mi mamá. Porque pues la familia de mi mamá, pues imagínate, o sea, mi abuela viene de un sistema de la realeza, duque o no me acuerdo cómo se llama, pero tiene un título la familia de mi mamá. Duques, o sea, vienen, o sea, el linaje de mi mamá viene de una cuestión de coronación, no sé cómo se le llama, pero toda esa parte, pues imagínate, traemos todo ese linaje del deber ser, del tienes que, de toda esa cuestión. Por eso los huesos que yo traigo es la desvalorización de mis colaterales, de mis tíos y mis abuelos y mis primos. O sea, por eso lo que me pasó en mi quinta vértebra lumbar está relacionado con todo lo que viví en esa temporada. Porque luego agrégale que la única persona que me aceptaba tal y como era se murió cuando yo tenía 5 años, que era mi abuelito que me decía tiburón. La única persona que me rescataba en mi vida, pues cállate, falleció y me empinó. Me empinó la vida, o sea, como que ya no tengo un aliado. Y mi papá, pues nunca estaba porque se la pasaba trabajando. Y mi mamá, entonces, y aparte nunca veía a mi papá porque mi mamá, o sea, vivíamos allá por la uni y mi abuela, la mamá de mi mamá, pues vivía en country. Entonces, a veces andábamos en camión, porque aparte mi abuelita, ni creas que le decía, oye, ahí tengo mi carro, úsalo. No, o sea, nos andábamos en camión. Que X, la verdad es como que no había problema, pero mi mamá, pues fastidiada con 3 niños, carga la comida, ve por ellos a la escuela, llévatelos otra vez. O sea, porque mi mamá en la mañana estaba con mi abuelita desde country, se iba a San Nicolás para recogerlos de la escuela, nos volvió a llevar a country y íbamos en la noche, tipo, a hacer como rápido la tarea y casi yo no veía a mi papá, entonces yo no tenía ningún aliado. Mis hermanos estaban con su aliado que era materno. Yo no tenía mis aliados. Casi no estaba en convivencia con mis aliados, que es mi figura paterna. Claro, que es como con la gente que tú te sientes como el confort. De hecho, exacto, hoy escuchaba a una plática sobre abuso, tanto físico y sexual, y me llamaba bastante la atención porque era de un familiar, de un hermano, y a corta edad, y yo estaba como que, ¿cómo? Y precisamente ahorita que comentaste, que te comentaban que eras exagerada y que todas esas cosas que te fueron como que afirmando que tú eras, qué difícil quitarlas. Y yo creo que es algo que como mamás o como papás también debemos de tomar en cuenta, porque
cómo tendemos, Ivonne, a decirles a nuestros hijos de que, no, pues eres un desordenado, eres un esto, eres un lo otro. O sea, estás afirmándole que la persona, claro que llega un momento donde lo sientes. Y yo siento que les cortamos las alas hasta que en algún momento pueden florecer. Totalmente. Como tú lo hiciste. Pero cuánta gente hay que aún no florece o que no puede florecer. Exacto. Porque todos esos comentarios que hace la familia, qué difícil. Yo lo he visto no solamente en mi área, sino en otras. Ahora también que soy más consciente, veo cómo le hablan a mi hijo o cómo le dicen a un niño. Acabo de ver un niño en un parque que el niño estaba llorando, no sé qué quería, que su papá lo cargara. Entonces su papá le dijo, no, vas a caminar. El niño estaba llorando, 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 y luego su papá le decía, ¿crees que me importa? Y yo hasta lo sentía así como que en mi corazón, porque lo hacemos inconsciente, pero claro que el porque niño... es lo que nos enseñaron, sí. Cindy. Por eso mi forma de actuar con mi hijo no era por falta ya de información, era por falta de habilidad, porque yo no tenía la habilidad de ser una mamá respetuosa. Yo tenía la habilidad de ser una mamá desesperada, fastidiada, cansada, molesta, callada, o sea, esa era la habilidad que yo tenía. Por eso yo respondía de esa manera con mi hijo. Por eso vuelvo a repetir, yo no me siento culpable por lo que hice, me siento responsable. Y cuando me hice responsable dije, yo necesito cambiar esta habilidad porque yo necesito responder ante la única almita que me ha escogido como mamá, hacerlo diferente, a responderle de manera diferente. Porque él se lo merece. A mí no me lo dieron. Y no lo hago porque me lo dieron, no me lo dieron a mí. Sino lo hago porque sé que esa persona, que es mi hijo Luis Ernesto, me escogió con su mamá, y además porque tengo un compromiso muy grande con todas las familias. Entonces, ¿cómo yo le puedo decir a una mamá, puedes hacer esto? O sea, ¿qué cara tengo para decirle a una mamá, haz esta estrategia y yo no la hago? Por eso también, o sea, me tocó un proceso, o sea, no fue una varita mágica, fue un proceso durante 2 años. Y hoy en día, la verdad, que ahorita de que yo me sentía, sí, ahorita ya puedo entender que cuando me siento desesperada es cuando pierdo la paciencia con mi hijo. Lo mismo que mi mamá. Entonces ahorita fue como ahorita lo dije, voy a llegar tarde, lo siento, yo había tenido estipulado un tiempo, está bien, ¿quieres que te duerma? Yo te voy a dormir, aquí estoy contigo. Mamá, ¿me rascas? Sí, te rasco la espalda. Y ahí estaba con él. Y cuando lo solté, cuando empecé como en esta parte yo sola de que todo va a estar bien, Ivonne, si no puedes hoy, va a ser otro día, todo va a salir bien, va a salir perfecto. Me acosté, solté, y se quedó dormido a las 3 canciones. Ah, wow. Porque muchas veces, bueno, a mí también me pasa y estoy segura que muchos, cuando quieres dormir al niño porque tú tienes algo que hacer y no se duerme, y no se duerme, y no se duerme. Uh-huh. Y hace poco también escuchaba algo que tú dijiste, que necesitamos realmente estar como en el presente, okay. Porque muchas veces estamos de que, oye, ya quiero que se duerma, ya quiero que se duerma. Oye, el niño ya tiene 8 o 10 años, se duerme solo, jamás te va a ocupar para que lo vuelvas a dormir. Y ahora sí la culpabilidad de, híjole, mi hijo creció, no lo disfruté, estaba en otras cosas. Entonces, yo creo que este tema es de mucho aprendizaje, en que hay muchas cosas, tanto el desorden de la casa como el trabajo, como que todo lo que esté impidiéndote disfrutar lo que realmente quieres. O sea, porque si ya tienes un hijo, pues realmente, ahorita tú decías, hay ocasiones en que a lo mejor no es lo que querías o algo, pero si ya lo tienes, siento que de alguna forma deberíamos de encontrar la forma, de poder ayudarlos. Nada es casualidad, Cindy. O sea, esas personas que no son o no tienen lo que no se esperaban, nada es casualidad. Nada es casualidad. Algo llegó, claro. No por algo, para algo. Tiene un propósito. O sea, de hecho, yo estar sentada aquí jamás me imaginé. Te voy a decir por qué. Porque yo jamás deseaba ser psicóloga. Yo iba a ser bailarina. Y o sea, esa era mi meta. Yo quería ser bailarina. Quería tener una academia de baile. ¿Y por qué al final no? O sea, ¿por qué tu situación te...? Porque desvalorizaron esa parte mis papás, pensaron de que no, algo te puede pasar, y pues sí, me maldicieron, y ahí estuvo, 3 operaciones de columna. Entonces ya no pude regresar.
Y cuando yo quise regresar, ya estaba estudiando 2 carreras, que es la de psicología y la de educadora. Entonces ya no me alcanzaba el tiempo. Y decía, a ver, Ivonne, necesitas poner orden. ¿Qué quieres? Yo no, pues si ya me está gustando ser educadora, ni modo, voy a dejar a un lado el baile. O sea, también es como, ya no lo voy a lograr. Igual, mis creencias limitantes de que esto no te va a dejar. Ya, mejor métete de educadora. Métete de psicóloga. Y ya fue donde me metí de lleno. Pero realmente no era mi meta. O sea, yo no jamás me veía. Entonces, jamás, o sea, por eso digo, nada es casualidad. Nada es coincidencia. O sea, todo pasa porque hay una necesidad que el universo, Dios, necesitaba ponértelo para que encuentres un mensaje. Claro. Y ahorita yo ya encontré mi mensaje. Ay, qué bonito. Mi mensaje de vida es sanar para poder ayudar a sanar a las demás personas. Y ahorita me apasiona hacer eso. Me apasiona estar ahí. Me concentro tanto que a veces se me olvida cobrar. Por eso hoy mi mamá que trabaja conmigo es la que me ayuda a cobrar, porque no es que no le dé valor a mi trabajo. Claro que le doy valor, porque ya después de que, oye, por cierto, no, o sea, no, porque me concentro tanto en lo que estoy haciendo, me encanta tanto, claro que me apasiona, y sí le doy el valor, pero después, aparte tengo el otro y de que, bueno, ya, Dios, ya sigue el siguiente. Entonces, mi mamá es la que se encarga ya de cobrarles a mis pacientes, o sea, en esa parte, pero yo no, nada es casualidad, y lo agradezco, o sea, yo sí, no, si hubiera sido bailarina, yo creo que no hubiera podido ser parte de este cambio que este mundo ahorita necesita hoy en día. Claro. Digo, yo no sé yo sé que no voy a ser la que va a cambiar todo el mundo, pero sé que voy a poder ser parte, y estoy entrenando un niño para que lo pueda hacer, y estoy entrenando otros niños que confían en mi familia Denes para poderlo hacer. Entonces lo estoy haciendo, aunque sea un gramo, está bien. Claro, qué bonita, dice, porque en contrastes, bueno, aquí podemos ver, se relaciona con todos los temas que platicamos en Imprescindibles, porque podemos ver cómo hay distintas formas de llegar a encontrar tu pasión, y Exacto. muchas veces no lo entendemos. Entonces, de aquí, de lo que me comentó un mensaje, si tú que nos estás viendo, estás pasando ahorita por un momento difícil, no te preguntes por qué, sino para que en algún momento lo vas a entender, te lo aseguro, lo estás comentando tú. Y yo creo en lo personal que Dios siempre tiene un propósito. Hay una historia que me encanta, búsquenla en la Biblia si quieren, la de José, que no sé si la escucharon, ¿no? Pero él tuvo una vida, sus hermanos lo vendieron, etcétera. Luego donde trabajaba le fue muy mal por hacer las cosas bien, lo metieron a la cárcel, etcétera, hasta que llegó a ser el dirigente de Egipto, y su familia estaba en otro lado. Vino hambruna y él era el que dirigía Egipto. Entonces, él fue el que pudo salvar a su familia y darles alimento y traérselos para acá, etcétera. Entonces, yo creo que Dios siempre tiene un propósito, pero el camino no siempre es igual. Por eso, dentro de lo posible, hay que aprender a disfrutar y aprender del propio camino. Cindy, ¿pero qué es disfrutar? Disfrutar, disfrutar. Hay un versículo que a mí me gusta mucho que dice algo así como: cuando te vaya bien, disfrútalo. Cuando te vaya mal, aprende. Disfrutar, a lo mejor todos disfrutamos de distintas formas, el problema, ¿no? Es que escuchamos mucho disfruta, pero no nos enfocamos en el cómo disfrutar. Y aquí mi recomendación es perderse en los sentidos. ¿Cómo es perderse en los sentidos? Siente con tus 5 sentidos externos el momento donde estás. Yo te puedo decir que los 2 primeros años de vida de mi hijo no me acuerdo exactamente muchas cosas. Ahora que veo de repente videos, yo, ay, esta es la cara de mi hijo. De que, ay, no me acuerdo de esta cara. Y hoy en día, la verdad que sí la tengo súper bien visualizada, la cara de mi hijo. Ahorita ya lo reconozco. Pero porque en esos 2 años estaba mi cerebro deprimido, por eso se llama depresión. Porque el cerebro se deprime, no te deja ver, no te deja más bien percibir con tus campos perceptivos lo que hay a tu alrededor. Entonces eso que dice, ¿cómo es posible que cómo estás en depresión o en tristeza si tienes esta casa hermosa, si tienes este hijo tan hermoso, si te habías deseado ser mamá? ¿Cómo? Porque tus campos perceptivos empiezan a deprimirse, no te alcanza a ver muchas cosas. De hecho, muchos de los niños que trabajamos en Edenes, trabajamos los campos perceptivos para ampliar esa sensación de su cuerpo y conectarla para que puedan sentir la emoción.
Wow, porque no nos enseñaron a sentirla, la emoción. Sino a reprimirla. Exacto. O hacer eso es... Y no nada más a expresarla, a sentirla, Y a saber lo que estoy aceptarla. sintiendo. Esto que te estás viviendo se llama tal emoción. Al contrario, solamente es como, ay, no pasa nada, X, al rato. Ay, esa frase, Sí. lo estoy aprendiendo y Sí. te entiendo todo. El no pasa nada es una frase que mata las emociones de Sí. nuestros hijos. La mata, minimiza. Entonces, por eso era de cuando yo era niña, era el típico, no pasa nada, Ivonne. X, o sea, esa Lo que te tía, están haciendo. sí, esa tía, que para qué digo nombre, ¿verdad? Pero mi familia sabrá quién es, porque no soy la única afectada de la familia con ella. Pero el punto es de que ella minimizaba mucho. Por ejemplo, yo decía, me acuerdo jamás de olvidar que iba en ese cutlass, en medio, y esa tía iba adelante. No recuerdo quién iba manejando, pero sí me acuerdo que donde yo digo, es que nadie me quiere. Ay, ya vas a empezar. Ya vas a empezar con eso. Ay, las muñequitas. Ay, ya no vuelvas a ver las muñequitas. Nadie me quiere. Y empieza a imitarme, o sea, humillarme, imitando, pero de desagrado mi Claro. frase, como haciendo la voz de la muñequita. Y yo no era como que estaba imitando la frase de la muñequita, es porque así me sentía que nadie me quería. Tanto que en mi adolescencia intenté suicidarme. Porque yo sentía, pues digo, tengo una historia bien cañón. Nos quedamos en la parte de que del pajarito, de esa Sí, historia. pues ya, Todavía digo, falta la exacto. adolescencia. O sea, sí, pues digo, fue una bola de nieve con mi mamá. O sea, cada cosa pasaba. Y pues claro que cuando pasó eso en la familia, que mi mamá se separó de su familia por situaciones de ellos, el punto es de que yo pues sí, ay, qué padre, ¿verdad? Ya no va a haber como que esta parte de irlos a ver, de estar gastando todo el día, porque era todo el día. Entonces ahora ya estar en mi casa, con mis amiguitas, mis vecinas, ya no nada más era de algunos días sí, algunos no, ya era de todos los días estar en la calle. Pero mi mamá la estaba pasando mal. Entonces digo, fue una bola de nieve, porque ya no mi mamá permitía que me lastimara la tía y la abuelita, ¿verdad? Ahora ella la estaba pasando mal, entonces ya no tenía tiempo para poder estar conmigo. Y luego yo ahí es donde empecé a vivir mucho bullying en la escuela, mucho. Lastimaban mucho, o sea, me decían cosas, me decían cosas que me lastimaban, hacían bromas pesadas, en la primaria y luego en la secundaria más. Entonces, pues mi mamá estaba pasándola mal, entonces no alcanzaba a verme, no me alcanzaba a ver todo lo que estaba viviendo. Entonces, como también aprendí en mi infancia a no hablar de que siento que nadie me quiere, pues cállate. Ay, no. De hecho, en una vez que mi mamá descubrió yo intentándome suicidar, mi mamá la entiendo por qué lo hizo, pero fue de que, si vas a hacer eso, que sea allá afuera, aquí no vas a hacer esas tonterías. No. Hoy en día que trabajo mucho con niños y adolescentes que han intentado esta situación, hay un libro que me súper encanta, ahorita me acuerdo, es de la autora Diana, A Vivir el Duelo. Ese libro me encanta para las mamás que tienen esas situaciones o hijos con cutting. El punto es de que habla acerca del acompañamiento. Entonces, mi mamá, yo entiendo que ella lo hacía como el típico de te hago como no te lo apruebo para que tú no lo apruebes, ¿sabes? Sí. Pero pues ella no sabía, era la ignorancia en ese momento de cómo funciona el desarrollo infantil, el adolescente, Claro. y así. Me acuerdo, yo llegaba, pues de hecho tengo las marcas, aquí están, de los intentos donde lo hacía. Y llegaba a la escuela, me acuerdo, con un chorro de pulseras para que no se me viera en la secundaria y así. Y yo claro que la pasaba súper mal en la secundaria, o sea, fue de las etapas más difíciles porque en la secundaria salieron a reducir las inhabilidades que yo no había desarrollado en mi infancia. Entonces yo no sabía poner límites, yo no sabía sentirme poderosa, yo no sabía sentirme capaz de todo lo que ahora yo sé que soy capaz. Yo no me la creía absolutamente nada por toda esa dificultad o falta de desarrollo en habilidad en mi infancia. Entonces sale a reducir en la adolescencia lo que no aprendí. Entonces, pues cállate, claro que me humillaban enfrente de la escuela, me menospreciaban, yo más bien permitía que me menospreciaban, permitía que me humillaran, permitía que me hicieran todo eso. Entonces, pues claro, para mí yo me acuerdo que fue la graduación de la secundaria y yo estaba, pero de que yo por fin se acabó este infierno. O sea, yo así sentía la secundaria
Y me acuerdo en chorro que todas mis compañeras llorando y yo, ay, qué bueno, ay, lástima, pues, yo ya quiero salirme de esta secundaria que horrible, odiaba, o sea, la odiaba, o sea, por eso yo creo que me dedico más en la parte educativa también, fusiono la parte educativa y busco la manera, de hecho, dejé de ser educadora para poder ayudar a más maestras a tener herramientas de que ustedes pueden ser el cambio de lo que estén pasándola mal en sus casas. Porque hay niños que la están pasando mal en sus casas, entonces tú puedes ayudar a ese niño, puedes tener una gran diferencia y un gran impacto en la vida de ese niño o esa niña. Claro. Entonces, bueno, el punto es de que salí a la secundaria y yo feliz. Y en la secundaria, en la etapa, fue más difícil con mi mamá, entonces yo salí de la casa, me acuerdo que me fue a la casa de una tía y nada más duré ahí una noche, o sea, ya fue que tipo, me acuerdo que fue la mamá de mi primer novio, me acuerdo, que era mi vecino, y ella fue por mí y ya me trajo a la casa, pero claro que yo no podía ver a mi mamá estaba enyesada, mi mamá tuvo un accidente, que claro, mi mamá tuvo problemas en los huesos por la desvalorización de parte de su mamá. Okay. Entonces ella se ha roto muchos huesos hasta tener prótesis en la rodilla. Entonces ella se lastimó, o sea, quedó trocito, o sea, el día que cumplí 16 años. Casualidad, ¿verdad? Qué loco, ¿verdad? Que el día de mi cumpleaños, justo ese día, se rompe todo de la pierna de mi mamá, entonces está enyesada de aquí hasta acá. Yo estaba en mi parte de adolescencia, o sea, horrible, una sensación de abandono, una sensación de rechazo, pues lo traía súper marcado. Entonces, pues mi mamá también, otra etapa donde no pudo estar conmigo porque estaba encamada y yo me la pasaba encerrada en mi cuarto y mi mamá allá abajo, mi mamá no podía subir a ver cómo yo estaba. Entonces ya la pasaba mal, digo, se hizo una bola de nieve cada vez más grande y más grande y más grande. Por eso cuando vienen papás de niños chiquitos, de menores de 8 años, me dicen, ¿qué hago? O sea, ya sé que la regué, o sea, va a tener arreglo. Claro, o sea, créeme, les digo, soy el claro ejemplo. Aquí está el claro ejemplo de que si a mis 30 y tantos años me he compuesto, claro que un niño, claro que se va a componer, o sea, definitivamente, solamente requerimos mucho trabajo para poderlo lograr. Entonces, pues fue yo mi mamá, yo me confrontaba, yo le gritaba que la odiaba, que era lo peor que me pudo haber pasado, yo le decía groserías, maldiciones, la encaraba, me daban ganas de golpearla, la aventaba cosas. Por eso hoy en día que trabaja mi mamá conmigo, que hoy trabaja mi mamá conmigo, como que la gente no lo puede creer, o sea, como que les cuesta mucho ver que mi mamá y yo nos llevamos bien. Yo me acuerdo que yo decía, cuando cumpla 18 años yo me quiero ir de este mundo. Pues bueno, mis hermanos viven en otra ciudad, mi hermano en otro país y yo aquí, al lado de ella, o sea, y trabajando con ella. Ninguno. Exactamente, entonces qué como que testimonio. Entonces sí ha sido como toda una sanación con mi mamá, o sea, sí ha sido una bola de nieve, como lo dije, de muchos resentimientos, de mucho odio, de mucho coraje, de mucha impotencia, de esa sensación de rechazar, de sentirme rechazada, de sentirme abandonada, y que lo he estado sanando mucho, no tienes idea, o sea, bien cañón. Claro, y bueno, al final de todo, en toda la etapa de terapia, ¿ya crees que realmente por todo lo que comentas ya has perdonado a tu mamá? Claro, o sea, sí puedes llegar a ese momento. Claro, o sea, acabo de ir al concierto con mi mamá de Carlos Rivera, yo se lo quise dar de sorpresa, y fue la primera vez que sentí, o sea, mi mamá sí me abrazaba, después como ella sanó, ella me intentaba abrazar, pero yo así como que, ay, no me sentía a gusto cuando me abrazaba. Y esta vez que estábamos viendo el concierto, ya me acuerdo, me dan ganas de llorar, me permití abrazar por ella y no duramos una canción, o sea, no es como que, ay, me incomodo, o sea, no, duramos varias canciones abrazadas y varios abrazos, de que me dejaba que me acariciaba y me cantaba canciones mi mamá de Carlos Rivera. Y fue así como que algo tan bonito, por ejemplo, esa canción que yo se la canto a mi hijo, pero mi mamá me dijo, esa yo te la canto a ti, y fue así como que, wow, la de En otras vidas, de que empieza de que no sé qué hice en otras vidas para merecerte a ti. Fue así como que, wow, o sea, mi mamá, ella lo dice, o sea, yo sé que a ella la vine a cambiar, o sea, eso que dice mi hermano, que yo soy la normal de mi familia, he aprendido que yo soy la luz de mi familia, o sea, soy la luz de mi familia porque he hecho cosas que nadie de mi familia se pudo atrever a hacer, como el tener una buena relación con su mamá. Porque ella no la pudo tener, ni muchos de sus hermanos pudo tener una relación tan bonita como la que hoy tenemos mi mamá y yo.
O sea, mi mamá y yo tenemos, claro que sí, tenemos diferencias, claro que sí tenemos desacuerdos, pero tenemos ya la habilidad para arreglarlas. Las dos hablamos y nos decimos lo que sentimos y buscamos un acuerdo. O sea, es lo más bonito. O sea, por eso tenemos como muy buen empate entre ella y yo. Claro, pero también ahí entra Ivonne, ella también te entró a terapia, comentaste, ¿verdad? Porque si no, está muy difícil, ¿no? No, porque yo iba sanando a mi mamá y de hecho hubo un momento donde después de mi divorcio yo vivía sola en mi casa y yo no quería ir a visitar a mi mamá. Yo no quiero ver a mi mamá, me da flojera hablar con ella. Todo se queja, todo para ella está mal, o sea, todo es como desgracia, o sea, igual, o sea, porque así había sido, o sea, de cierta manera. Entonces fue donde yo tuve meses de no ver a mi mamá, de no querer estar con ella, o sea, de visitarla, literal como visita como doctora, hola, ¿cómo estás? Ah, todo bien, bueno, vaya, me voy, o sea, no quería estar con ella, o sea, aprendí a poner límites porque también está esa parte que es muy importante, esa parte donde está el de que es que tu mamá tienes que agradecerle porque te dio la vida. No, señor, no tenemos nada que agradecerle a la mamá. Hay que agradecerle, claro, o sea, más bien, no hay que agradecerle la vida, porque la vida nosotros decidimos vivirla, bien o mal, pero decidimos nosotros vivirla. Nosotros somos los que nos responsabilizamos de vivirla o de terminarla y culminarla aquí. Entonces, a mamá le agradecemos que haya acompañado nuestros primeros años de vida. Eso se lo agradezco, bien o mal a mi mamá. Pero la vida yo me la di, yo decido vivir, yo decido cuándo también la termino. Entonces, por eso está esa cultura de que a la mamá le debemos la vida. Y pues claro, a mí me catalogaban como que mala hija, porque no vas a ver a tu mamá. Tú que estás ahí y tus hermanos no pueden y tú no vas, pues es que yo no quería embarrarme de su amargura, no quería embarrarme de sus dificultades y dolencias, así es que yo puse distancia a mi mamá. Claro, mamá, te agradezco, te quiero, te amo y te respeto, pero también me amo y me respeto y no me quiero embarrar de eso. Así es que de lejitos nos vemos más bonitas. Adiós. Y yo no veía a mi mamá. Okay. Hasta que después mi mamá empezó a ir a terapia y empezó a ir a terapia para demostrarle a uno de mis hermanos que el ir a terapia no es nada malo. Okay. Y ahí a mi mamá empezaba a ayudarme en Edenes por una situación que pasó con una de las exterapeutas. Entonces mi mamá de que yo te ayudo y yo perfecto, porque también te digo, se me va la cobranza y pues muchas familias se hacían del ojo largo y no me pagaban. Ay, no. Sí, hacen muchas familias. El punto es de que mi mamá ya empezaba a ayudar. Entonces pues ella me escuchaba donde yo hablaba con algunos papás y todas esas cosas. Entonces dijo, ay, voy a demostrarle a uno de mis hijos que el ir a terapia no es nada malo. Entonces, y que no es cosa de locos, o sea, es para decirte que todo está bien, no hay nada que hacer, nada más vas a platicar y ya así, que no es cierto. Bueno, una buena terapeuta no nada más vas a platicar, vas a sanar y a reparar y a resignificar. Entonces fue donde mi mamá fue a terapia y me acuerdo mucho que me invita a desayunar. Y yo, ok, va. O sea, en la vida mi mamá ido, o sea, vamos a una reunión y nos vemos ahí. Vamos a comer todos en familia. Pero, tipo, te invito a un desayuno. Me acuerdo que fue en el Vips de Walmart ahí, de que ahí te veo, porque pues yo estaba trabajando, bueno, ahí, tipo, porque necesito yo regresar. Y luego ahí llegué y mi mamá acaba de salir de su terapia. Y me dice, es que a ti es la que le he fallado más. Entonces mi mamá empieza como a explicarme todas sus cosas, todo lo que ha vivido. Y yo así de que, la verdad, no fue así como que, ay, el típico, ay, sí, mamá. No, fue así como que mi resistencia también estaba. Porque no quería ser vulnerable ante todo lo que te había pasado antes. No nada más ser vulnerable, es porque como todavía no me la creía. Claro. Y mi cuerpo no estaba aceptando algo que no estaba acostumbrado. Y que no estaba acostumbrado a un buen trato de mi mamá. O sea, entonces, por eso digo, hasta hace unos días que fuimos al concierto de Carlos Rivera, fue donde por primera vez sentí la conexión con mi mamá. Wow. O sea, esa primera vez que fuimos a desayunar
recién, o sea, cuando me divorcié, te digo, que me separé y luego fue ella, estamos hablando que fue en el 2019 más o menos. O sea, casi 5 años después fue cuando yo sentí la presencia de mi mamá. Sentí el abrazarla, el querer sentir su abrazo. Claro, pero ahí vemos que nunca es tarde. No, o sea, claro. Siempre, o sea, y no nos cansemos tampoco de seguir trabajando y trabajando, porque en algún momento veremos resultados y de haciendo las cosas con amor también. Y nosotras como mamás, o sea, relacionado también a esto, que es lo que tú decías, tenemos un gran impacto en nuestros hijos. Bueno, ¿hasta qué edad? Toda la vida. Toda la vida. Cuando mi mamá empezó a ir a terapia fue cuando conocí a mi actual pareja, que es totalmente fuera que ver con todas mis exparejas. Totalmente súper cortado el patrón del tipo de hombres que ha tenido la familia de mi mamá. Así, cañón. O sea, Ernesto es un hombre totalmente fuera del planeta. Pero te permitió encontrar, bueno, es Sí. que entra ahí donde pues te empezaste a valorar más, etcétera, tú ya estabas más completa, necesitabas Exacto. una persona Por más. ejemplo, uno de mis hermanos chocó y nosotros estábamos fuera de la ciudad. No podíamos estar cerca de uno de mis hermanos. Entonces, en eso, yo estaba al lado de mi mamá y mi mamá esa de que empieza como a alterarse y yo, a ver, mamá, vamos a respirar profundamente. A ver, porque ella me ha escuchado todo lo que les digo a los niños Ok, y a los... sí, claro. Entonces, vamos a respirar, acuérdate, vamos a respirar. Tú tienes el poder de ayudar a tu hijo o tu hija a que pueda tranquilizarse. Respira. Y pon tus manos en el corazón. Deseale lo mejor. Mándale el mensaje. Velo. Mándale toda esa energía. Porque desde la energía abarca 10 veces más que un pensamiento. Tú puedes pensar que estás bien, pero sentir que algo le va a pasar a tu hijo, le va a pasar. Porque tú lo estás maldiciendo. Mal, digo algo malo. Por eso es bendecir. Ven algo que digo. Entonces bendícelo, mamá. Bendícelo ahorita. Dile lo que quieres. Y en ese momento de mis hermanos habla y todo tranquilo. Cuando pasa así, mi mamá ya sabe que siempre es desearle lo mejor. Porque nosotras como mamás siempre vamos a tener ese vínculo con nuestros hijos. Siempre. Hasta toda la vida. Exactamente. O sea, yo me acuerdo que le dije a mi maestro cuando dice esa información, yo le dije, o sea, que si yo hubiera traído a mi mamá a terapia, me hubiera ahorrado un chorro de cosas. Y me dice, sí. Y yo, ¿qué? A la próxima traigo a mi mamá, pero en ese entonces ya después mi mamá fue a terapia y fue donde empecé a sanar muchas cosas. Claro. Wow. Muchas cosas. Uy, entonces, en todo lo que estás platicando, para ir cerrando, nosotros, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos a sanar? Sanando Nosotros primero. Claro, o sea, el ir a terapia nos va a ayudar como en esta parte de enseñar genuinamente a nuestros hijos. Eso de que todo lo repiten, claro, porque los seres humanos tenemos lo que le llamamos neuronas de espejo. Entonces, imitamos lo que nuestra mamá hace. Entonces, si mi mamá, como en mi caso, yo imité y se guardaron en mi cerebro, en mis neuronas de espejo, esa desesperación, ese hartazgo, pues fue lo que yo logré hacer al tener un hijo. Porque claro que para mí fue difícil de que van a decir, si así trata a su hijo, ¿cómo ha de tratar a nuestros hijos? O sea, pensaba, pero no, ahora ya entiendo porque dicen de que cuando yo era maestro me decían, no es lo mismo ser maestro que ser mamá. Y yo, claro, yo amo a mis alumnos como si fuera su mamá. No, de verdad que el ser mamá te despierta cosas que no sabías que tenías hasta que tienes un hijo. Porque es ahí la otra práctica, o sea, ahora estás viendo lo ajeno, pero ahora te toca ver Exactamente. lo tuyo. Entonces, Ivonne, ¿cómo podemos romper un patrón? La verdad que a mí me ha cambiado totalmente lo que es la terapia. O sea, he ido a muchas terapias. He ido a terapia cognitivo-conductual, psicoanálisis, de muchas formas. La verdad que para mí la terapia gestal siento que es la única que me ha cambiado a poder hacer las cosas totalmente diferente, porque la terapia gestal se trabaja como mucho desde la parte de desarrollar habilidades, pero al mismo tiempo de ir al fondo y empezar a liberar, soltar, integrar, aceptar lo que sucedió, pero haciéndolo desde una parte de la liberación y una parte de la resignificación. Entonces, a mí es lo que me ha encantado de la terapia gestal, donde siempre salgo
de la terapia, como dice mi mejor amigo, como que con vida, con más energía. O sea, dice, de mi terapia Gestalt salgo con energía, de mi terapia de psicoanálisis analizando, ¿sabes? Claro, o sea, claro. Pero en esa parte, en Gestalt me gusta mucho porque es muy diferente a otras terapias, te digo, porque yo lo he pasado con diferentes. Yo me acuerdo que iba a una terapia y yo decía, ok, ya sé por qué estoy insegura. ¿Por qué me sigo sintiendo así? Porque cuando estoy con alguien me sigo sintiendo insegura. ¿Por qué? Porque esto me cuesta. Si tú me hubieras invitado, yo creo que me hubieras invitado porque mi energía no me hubiera alcanzado a verme, estaba tan abajo. Pero si supongamos me hubieras visto o algo para hacer una entrevista, yo estuviera pidiendo ahorita de que, ay, volvamos a empezar, o, ay, ¿qué fue lo que dije? O estuviera nerviosa, o estuviera como que moviendo, o me hubiera tartamudeado, o sea, totalmente bien diferente, porque aprendí a resignificar lo que provocó que yo fuera insegura. Fue un ejemplo de tantas cosas, ¿verdad? Que he sanado. Entonces yo creo que es una forma de romper ese patrón totalmente. Y algo que podemos hacer ahorita como mamás, ahorita me habla una mamá, estaba pasándola mal y estaba ahí sus hijos. Para mí, aunque yo atienda a un adulto, para mí también es muy importante cuidar a los hijos que está teniendo. Entonces siempre intervengo como, ¿qué podemos hacer para poder ayudar? Claro. Entonces le dije, ahí estoy escuchando a tus hijos, de que le dije, no te lo vas a guardar, no vas a guardarte esa emoción, la vamos a trabajar después, pero ahorita tus hijos necesitan saber lo que está pasando. Entonces vas a ir con tus hijos y les vas a decir, la estoy pasando mal, me estoy sintiendo mal, estoy yendo con una terapia y sé que me va a ayudar. Esto es mío y me voy a hacer cargo de esto. Te libero y me libero. Voy a necesitar 5 minutos. Cuando suene el reloj, voy a volver a salir del cuarto. Para que ella pudiera respirar, hacer los ejercicios que habíamos estado trabajando, hacer una meditación corta y luego ya salió, resolvió lo que tenía que resolver desde una congruencia y las cosas ya se arreglaron mucho mejor. Ahorita antes de llegar me manda un mensaje, Ivonne, todo muy bien, gracias. O sea, sentí así como que una paz porque no nada más estoy ayudando a esa mamá, también estoy ayudando a esos niños. Por eso para mí es súper importante ayudar a las mamás, porque el ayudar a las mamás no solamente es a ellas, sino a los niños. Por eso cuando vienen en consulta con los niños, para mí es como que, ¿y tú qué estás dispuesta a hacer? Lo que sea. Ok, ¿segura? Mucho trabajo. Sí, bueno, porque vamos a trabajar mucho, porque ya qué loco que haciendo lo mismo vamos a tener resultados diferentes. Es que necesitamos hacerlo diferente para tener resultados diferentes. Entonces sí es todo un proceso en trabajar con las mamás. Claro, entonces, y bueno, entonces queda demostrado de que las heridas de mamá influyen totalmente en nuestros hijos, pero también podemos hacer un cambio. Entonces, o sea, resumimos eso. Hay heridas que todos tenemos, pero es posible romper un patrón y sanando podemos romper y ayudar a nuestros hijos. Uh-huh, uh-huh. Por eso con nuestros hijos cuando la pasamos mal o hay una dificultad, es importante explicárselos, porque si no se hace una herida y la herida es una distorsión de la realidad. Entonces, yo me imagino algo, creo algo, pero como yo no tengo la habilidad para comunicarlo o decirte, mamá, ¿qué está pasando? ¿Hay algo aquí extraño? Algunos niños a lo mejor sí, pero la mayoría no. Entonces se lo guarda, como en mi caso, yo me lo guardé, es una bola de nieve, en mi adolescencia me quise suicidar y luego en mi vida adulta tuve pareja tras pareja súper horribles, narcisistas, etc. Entonces, ¿qué pasó? Pues viví una vida adulta súper de golpes, o sea, lo que soy ahorita lo he aprendido con golpes de la vida, no lo he aprendido porque me lo enseñaban. Entonces ahorita yo tengo la misión de ayudar a esos chiquitos a que desarrollen habilidades en edades tempranas para que no anden aprendiendo en la vida adulta con los golpes. Como nosotros. Exacto, como con golpes. ¿Cuántos golpes no nos hemos dado ahorita? Decir, ay caray, bueno, ahora ya entendí que todo va a estar bien, todo va a estar seguro. Pero claro que nos costó mucho darnos de golpes en la pared. Entonces, si ahorita desde la infancia nosotros desde ese ejemplo genuino, acuérdate, una emoción abarca 10 veces más que un pensamiento. Desde la sensación, porque ellos perciben una sensación, porque es lo que le dije a la mamá, ellos están percibiendo una sensación y algo está mal. Y cuando perciben una mala sensación,
y una incongruencia, se activa su cerebro reptiliano. Y cuando se activa su cerebro reptiliano, ellos empiezan a crear conexiones en su cerebro reptiliano y entonces empiezan a vivir y a resolver más situaciones en su vida emocional desde un cerebro reptiliano, es decir, desde la sobrevivencia. Por eso es importante decirle lo que está pasando y lo que estoy sintiendo. Lo malo no es vivir la emoción. Lo que va a lastimar a nuestros hijos es que sea constante y repetitivo esa emoción. Si yo no hubiera sanado con mi hijo, ahorita mi hijo yo creo que hubiera sido otro. Claro, totalmente. Entonces yo desde cuando me enteré de que esto no está bien, esto sé que lo va a lastimar, pero es algo que yo no puedo controlar porque se me sale, es algo que yo ya sé que no debo de hacerlo, por eso la teoría no es la solución. Por eso sí que padre que existan talleres informativos, pero no nada más que se quede en información, se quede en una sanación, una de qué voy a hacer. De hecho, en primicia desde que estamos haciendo, Monse y yo, un programa que se llama Dr. Mom, que es para ayudar a las mamás porque nosotros somos ese poder de sanar a nuestros hijos física, emocional, espiritualmente y mentalmente. Entonces, claro que tenemos el poder y como tenemos esa gran y enorme responsabilidad, tenemos que aprender a tener esas habilidades para poder enseñarle y a sanar a nuestros hijos. Claro. Porque nuestros hijos son nuestros gran maestros. O sea, aunque se escucha muy trillada esta frase que nuestros hijos son los gran maestros, pues es que no es que sean los gran maestros que me vengan a enseñar, sino que realmente me hacen confrontarme con cosas que yo había guardado porque sentía que no era importante. Como en mi embarazo, yo nunca imaginé que era tan importante sacar adelante las emociones que aprendí en mis primeros días de vida. ¿Ya explicó? Claro, y entonces algo que también yo siempre digo, no podemos enseñarles algo que nosotros no sabemos. Decirles, no te enojes, y nosotros somos los primeros que pasa un carro y gritamos. O no digas mentiras, y nosotros decimos mentiras. Entonces, de hecho, hay una persona que nos acompañó también que dijo, la incongruencia genera locura, que es lo que tú estás diciendo de otra forma. O sea, porque los hijos no entienden. Mi papá dice esto, pero hace esto. O sea, Exacto. ¿cómo? Entonces, por eso se que hace una importante, distorsión de la claro. realidad. Y es donde te quedas de que qué pasó. Ujú. Claro que yo en ese entonces, Sí, cuando yo- era niña, pues yo no sabía que mi mamá lo que quería era evitar que le pasara algo físicamente a mi abuelita. Yo solamente sentía que mi mamá no me quiere defender, que no soy suficiente para ella, para que me pueda cuidar. Nunca mi mamá se sentó conmigo a explicarme que, Ivonne, lo siento, es que tu abuelita está enferma y si hago que se peleen o algo, puede darle otra vez una embolia. Yo no quiero ser la causante de esa embolia, entonces perdóname, Ivonne. Jamás mi mamá me lo dijo, jamás. Claro que ahorita yo veo a mi mamá, la verdad que me dice mi mamá, que mi hijo, Luis Ernesto, es su segunda oportunidad de ser una mamá respetuosa y amorosa, porque mi mamá es su segunda figura de apego. Ok. Oh. Entonces, o sea, mi mamá lo cuida. Mi mamá lo cuida por lo menos 2 veces a la semana y uno que otro fin de semana. Entonces mi mamá estar con mi qué hijo bonito. dice, para mí tu hijo es mi segunda oportunidad de lo que no pude hacer con ustedes por falta de información y por falta de confrontarme con mis heridas, de querer siempre estar demostrándoles a las demás personas que soy una buena persona. Los dejé a ustedes a un lado. Ahorita no. Ahorita yo voy a poner límites y pone límites. Hay muchas personas que no les parece y le han dejado hablar a mi mamá, pero pues ella es de que ya, o sea, yo ya me cansé de estar quedando bien con la gente. Ya, eso es una de las heridas que mi mamá Claro, y es el problema número 1 de lo que recuerdo haber escuchado de toda la gente. O sea, hay una cosa que todas las personas pasan que es el qué van a decir, y de ahí hacemos muchísimas cosas que, imagínate, dañar a nuestros hijos por estar preocupados. Bueno, ya no me quiero extender tanto, pero ahora con lo de los sombreros y todo, ¿qué experiencia le estamos dando a nuestros hijos de Navidad, el Día de las Madres, el Día del Niño, con las tareas, etcétera? Nuestros hijos no van a recordar lo perfecto que lo hiciste, sino cómo estabas tú en ese momento. ¿Qué aprendieron? Si ¿Cómo estás haciendo tú el sombrero toda desesperada, eso es lo que van a recordar. No van a recordar que mi mamá hizo el primer lugar de sombrero. Porque yo quiero que me salga perfecto, etcétera. Este año tuve un aprendizaje, es muy difícil, porque yo tiendo a ser perfeccionista y muchas cosas como tú lo debes conocer. Y ahora este año dije, mi hijo hizo todo solo y para mí era un reto porque yo, ponle aquí. Yo dije, ok, ya, relax. Claro, ha sido un proceso también, pero yo creo que me encanta
que nunca es tarde para comenzar esos pequeños hábitos que te llevan a vivir una vida mejor. Mi mamá es el claro ejemplo. Mi mamá a sus 60 y tantos años, en un retiro también que acabo de ir, que trabajamos mucho las emociones, de una manera súper espiritual. Ella como 70, 80 años, de hecho era la mamá de todas, o sea, era la mamá de todos nosotros, de los que estamos en el grupo. Y la verdad para mí ella fue un ejemplo, y como mi mamá también lo dice, o sea, mi mamá es un claro ejemplo que jamás va a ser tarde para poder ayudar a sanar a nuestros hijos. Entonces, de manera indirecta, mi mamá ha ayudado a sanar a nosotros, de manera indirecta, deseándonos lo mejor, cuidando el maldecir, o el decir, ay, o el preocuparse, porque el preocuparse también es una maldición a nuestros hijos. No te preocupes tanto de tus hijos, literal. Ocúpate, porque el preocuparse es como quedarte en una emoción desagradable, y esa se lo transmites, y ahí es donde se detiene y no se hace nada. Pasa lo que tú pensaste que iba a pasar. Entonces, por eso es ocúpate. No te preocupes, ocúpate. Enfócate en ocuparte, porque la preocupación es el pre de la ocupación. ¿Te vas a quedar aquí en el pre de la ocupación? Mejor ocúpate ya. Ándale, está muy bueno. Oye, bueno, pues yo creo que vamos a necesitar otro episodio más. Después hablamos más ahorita hablamos un poco de la importancia que tiene la relación de mamá con hijo. Y ahora en otro episodio quizá podemos hablar de también cómo podemos ayudar más a nuestros hijos. Claro. Y bueno, antes que nada, comparte nuestras redes y terminamos con algún consejo que nos quieras compartir. Bueno, mis redes en Instagram estoy como edenes.by.ivonne. En Facebook como Edenes Educación y Psicología. En TikTok también edenes.by.ivonne. Y pues ahí están todos los contactos para que puedan conocer cada uno de lo que ocupen conocer. Que ojalá que muchos se den la oportunidad para cambiar. Sí, de verdad que es algo tan magnífico ahora que lo vivo, es algo tan sabroso vivir la vida. O sea, no, mi vida no es perfecta. O sea, claro que tengo problemas, claro que tengo dificultades. Pero aprendo a vivirlo con la solución, aprender a vivir, a solucionarlo. Porque sí, la vida siempre va a haber problemas, pero no, el problema no es tener problemas, sino cómo vas a solucionar los problemas. Y mi consejo para las mamás, totalmente, es que no eres la culpable de lo que le pase a tus hijos. Eres la responsable, eres la que tienes las habilidades para responder. Entonces, ¿cómo quieres responder? ¿Con qué habilidades quieres responder? ¿Con habilidades de dolor, de dificultad, de desvalorización, de impotencia, etcétera, etcétera, en emociones desagradables? ¿O quieres responder con habilidades de empoderamiento, con habilidades de creer, de superioridad, de amor propio? Eso ya va a ser cada quien lo que decida. Y va a estar bien, porque hay momentos donde no me siento preparada para poder confrontarme a esos problemas emocionales. A mí me tardó años, porque yo desde hace 12 años empecé la terapia gestal, y en el 2019 fue cuando ya empecé a decir, ya Ivonne, déjate tonterías. O sea, responde las preguntas, porque era de que no sé, pues es que no se me ocurre nada. Y me dice la terapeuta de que, ay, Ivonne, eres un caso difícil. Y yo, no, ¿por qué? Me dice, porque no sabes responder. O sea, no sé, entonces no quieres trabajar. Y yo, es que no sé, de verdad. No estaba preparada en ese momento para confrontarme mis heridas. En ese momento eran mis heridas relacionadas a las relaciones de pareja. Y cuando ya trabajé en la relación de pareja, conocí a Ernesto. O sea, por obra del Espíritu Santo. No, pero sí, o sea, literalmente. Entonces sí, nosotros damos lo mejor para nuestros hijos. Yo siempre he dicho, nosotros somos madres suficientemente buenas. Es decir, que todo lo que hacemos, lo hacemos con el amor que le tenemos a nuestros hijos. No hay ninguna mamá que ha hecho las cosas con intención de lastimar a sus hijos. Lo ha hecho con todo el amor, creyendo que ese era el amor. Por eso es la habilidad. Exacto. Es lo que dije, somos las responsables, no culpables. Claro. Ay, qué bonito. Pues quiero agradecerte primero que nada por habernos compartido tu historia, porque sé que no fue fácil, lo valoro mucho. Gracias. Y también gracias por compartirnos estos consejos y estrategias de también cómo podemos sanar con nuestra mamá, sanar con nuestros hijos y hacer pequeños cambios que nos van a ayudar a mejorar nuestra vida, pero también
la de nuestro entorno. Totalmente. Entonces, pues gracias. Es Ha un sido placer. una bendición platicar contigo y gracias a ustedes por vernos también. Me despido recordándote mi versículo que espero que te ayude en tu vida. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Dios les bendiga. Gracias de nuevo. Hasta luego.